Hemos estado viendo nosotros aquí eventos que se llevaron a cabo hace como 2500 años aproximadamente. Y un grupo de judíos han sido comisionados por el rey Ciro de regresar a Israel y reconstruir el templo que había sido destruido por Nabucodonosor 70 años antes. Ellos regresan, comienzan el trabajo de la reconstrucción del templo. Y una serie de eventos suceden. En el verso 4, cuando ellos están, en el capítulo 4, perdón, el verso 1, cuando ellos empiezan la reconstrucción del templo, dice la Biblia, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Now, ¿quién eran estas personas? Eran enemigos. Pero más adelante en los versos, y no vamos a volver a leer porque ya lo tocamos en la lección antes, vienen y se presentan como amigos y les dicen, hey, están construyendo el templo, déjenos ayudarlos, nosotros también adoramos a Dios, nosotros también servimos a Dios, déjenos ayudarlos a reconstruir el templo. Y gracias a Dios por el discernimiento que Dios le dio a Zorobabel, que era el gobernador, y a Jesúa, que era el sumo sacerdote, y les dijeron, ¿verdad? Y luego con los otros ancianos dijeron, no, ustedes no pueden participar en esto. Y más adelante, cuando leemos quién era este grupo de gente, eran gente que adoraban muchos dioses. Y entre muchos dioses que ellos adoraban también a Jehová. Y entonces ellos le dicen, no tienen parte con nosotros. Pero luego, inmediatamente, después, mire, si seguimos leyendo, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas, es el verso 2, les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir acá. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos le edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Inmediatamente, tan pronto como ellos les dicen, ¿verdad? Hey, no pueden edificar con nosotros. Miren cómo vinieron. Hey, nosotros queremos edificar junto con ustedes. Queremos edificar, adoramos a Dios igual que ustedes, buscamos a Dios igual que ustedes. Ellos le dicen, no pueden edificar con nosotros y se voltean en contra de ellos inmediatamente. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en el versículo 1 que eran enemigos. Pero vinieron fingiendo ser ¿qué? Amigos. Pero no eran amigos, eran enemigos. Ten cuidado con gente que parece ser tu amigo, pero no son. ¿Ok? Ten cuidado. Tan pronto como ellos les dicen no, ellos se voltean en contra de ellos, les empiezan a hacer la vida imposible, los empiezan a amenazar y luego literalmente ocuparon abogados, como tipo abogados, que fueran hasta la capital de Persia. Y trataran de parar el proyecto y luego escriben una carta al rey. Eso es lo que pasa. Ellos comienzan a edificar, viene la oposición, el rey Ciro, que fue el que los autorizó para regresar, él se muere. Él nomás reinó sobre todo el imperio de Persia como 8 años y toma el cargo su hijo, que aquí lo va a nombrar el verso 6, Asuero, y luego en el verso 7, Artajerjes. Y hay un poco de controversia entre los historiadores de estos reyes, pero era Cambises, que era el hijo de Ciro, el que comenzó a reinar. Y entonces cuando él toma el reinado, ¿verdad? Su papá se muere, él toma el reinado, le mandan esta carta, le dicen, hey, esta gente que está edificando son una gente rebelde. Busca en los libros de historia y vas a encontrar que tenían fuertes reyes que
sujetaron a otras naciones y las otras naciones les pagaban tributo a ellos. Y son un pueblo rebelde. Ten cuidado, porque ellos están reedificando el templo, están tratando de reedificar la ciudad y se van a levantar contra el rey de Persia. Entonces Cambises busca en los libros de la historia y sí, se da cuenta del rey Salomón, el rey David y otros reyes grandes que tuvieron. Estaba registrado en la historia de las librerías de ellos. Si tú vas o haces un estudio, porque no puedes ir ahorita porque es Irán y Irak, y si vas como cristiano pues te desaparecen, ¿verdad? Pero si estudias la historia secular, te vas a dar cuenta que ellos guardaban muchas librerías y guardaban muchos récords de historia. Y hasta el día de hoy en lo secular todavía se puede leer esa historia. Y entonces esto sucede, y entonces el rey de Persia, el nuevo rey, manda la orden para atrás y les dice: paren la construcción. Y si no quieren parar la construcción, fórcenlos a parar la construcción. Vinieron ellos a los judíos que estaban construyendo. Todo eso está en el capítulo 4, no lo vamos a volver a leer. Y les dicen, ¿verdad? Paren la construcción. El nuevo rey dijo que pararan la construcción. Y entonces a fuerza los hacen que paren y se para la obra de la reconstrucción del templo. Y dura parada, depende a qué comentario usted le crea, de 10 a 16 años. Unos dicen 16, otros dicen 12, unos dicen 10, pero por años queda parada la construcción del templo. Se para todo se para. La gente se van para sus casas y así se queda. Muere el rey Cambises, él también reinó como 8 años, y viene el reinado Darío, otro rey nuevo. Y entonces, en el segundo año de Darío, él comisiona otra vez que comience la construcción otra vez, les da permiso de comenzar a construir otra vez. Pero ellos no volvieron a comenzar la reconstrucción cuando el rey les dio permiso. Algo sucedió. Dios levantó 2 profetas. Al profeta Ageo, y usted puede leer su libro y allí viene detallado, solamente son 2 capítulos cortitos, y al profeta Zacarías. A estos 2 hombres Dios levanta y ellos van al pueblo y le dicen: hey, ¿por qué está la obra de Dios parada? Comiencen otra vez. Y los animan sin permiso del rey. Y es como dijeron los apóstoles en el Nuevo Testamento: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahorita hay un caso muy importante aquí en los Estados Unidos, no sé qué tantos han oído de ello, pero en el estado de California, durante la pandemia, el gobernador de California, Gavin Newsom, que es un hombre impío, perverso, cerró todas las iglesias durante la pandemia y les dio orden, aun cuando abrieron las iglesias, que no podían cantar. Porque si cantaban iban a esparcer el virus y no podían cantar. Sí podían cantar quedito, pero no podían cantar fuerte. Y hubieron varias iglesias que no obedecieron. Una de ellas fue Calvary Chapel, uno de los Calvary Chapels en California, y ellos permanecieron abiertos. Y ahora un juez dio la orden que Calvary Chapel tiene que pagar $1.2 millones al estado de California por no haber obedecido. Now, ¿cuál era la posición de Calvary Chapel? Es que las licorerías estaban abiertas, teatros estaban abiertos, Hollywood estaba abierto, pero la iglesia la cerraron. Y ellos dijeron: no es justo. Si vas a cerrar, cierra todo. Pero no está cerrando nomás porque somos iglesia. Y entonces, yo creo que últimamente, en todo esto, triunfa la iglesia. Porque le voy a decir algo raro de la iglesia cristiana.
Y eso es que cuando la iglesia cristiana es oprimida o perseguida, crece. La iglesia más grande evangélica del mundo está en China. Y el gobierno chino es un gobierno comunista que oprime la iglesia. Han desaparecido sin número de pastores en esta última persecución. Muchos de ustedes no saben, hay una persecución fuerte contra el cristianismo en China. Están destruyendo iglesias, las están quemando, están desapareciendo pastores. Pero a pesar de eso, la iglesia florece y crece. Entonces Dios va a traer algo muy bueno de estos casos en California y de la valentía de los pastores, ¿verdad? Ellos no estaban en rebelión contra el gobierno, ellos simplemente discernieron y dijeron, esta es una persecución contra la iglesia. Y la Constitución de los Estados Unidos protege la libertad de la gente para adorar sin que el gobierno les interfiera. Pero ellos comienzan la reconstrucción no cuando el rey les da permiso, sino cuando los profetas llegan con la palabra de Dios y les dicen, Dios dice que comiencen. Ok, so vamos al libro de Ageo. Ok, Haggai. Y si encuentra el fin de su Biblia, está Malaquías y luego Zacarías y luego Ageo. El último libro es Malaquías, el libro antes de ese es Zacarías y el libro antes de ese es Ageo. Ok. So, el verso 1, capítulo 1, en el año segundo del rey Darío, ya murió Cambises y ahora está Darío. Dice, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Okay. So vienen los profetas antes de que el rey dé la orden de que comiencen otra vez y les dice, hey, es tiempo de comenzar a reedificar la casa de Dios. Y ellos, y los profetas vienen y dicen, ¿por qué dice el pueblo que no es tiempo? ¿Por qué dicen que no es tiempo? Es tiempo ya. Y luego el profeta les reprocha al pueblo porque cuando se paró la construcción de la casa de Dios, se fueron a sus casas y comenzaron a edificar sus casas. Y entonces Dios les reprocha, sí, es tiempo para que edifiquen sus casas, pero no para que edifiquen la casa de Dios. Dijo que quiero que piensen bien en lo que está pasando. No les rinde el trabajo. Comen y no se sacian, beben y no se sacian, y trabajan mucho y parece que ganan poco. ¿No siente usted a veces que el dinero se le va entre los dedos de las manos? Y que miras y dices, oh man, where did it go? Well, let it go to Israel. Okay? Vamos para Israel. Okay? Pero ¿dónde se fue? Y hizo el profeta, y yo no estoy diciendo que este es el caso siempre, pero el profeta les dice, consideren esto, piensen en esto, ¿por qué será? ¿Por qué será que eso está pasando? ¿Será que todo lo están invirtiendo en sus casas y la casa de Dios dicen que no es tiempo? Hizo entonces le dice, piensen bien en esto. ¿Los veo a ustedes muy serios? Okay. Piensen en esto. Y 2 veces les dice, consideren esto. Consideren. Les digo, ok, váyanse al monte, corten madera, empiecen a trabajar, empiecen a construir. Es tiempo.
Entonces viene la orden del rey que ya reautoriza, pero el pueblo de Dios necesita entender que es muy importante oír la voz de Dios. Y gracias a Dios por los profetas de Dios que mandan la palabra de Dios al pueblo de Dios. Porque hoy en la mañana que Gerardo nos estaba dirigiendo en ese canto, que Dios no va a fallar, ¿de dónde sacamos nosotros eso? Es nomás algo emocional que sentimos y decimos, no, Dios no va a fallar, porque mira, hace 3 años atrás todo el mundo, el evangélico y profetas estaban profetizando, Trump va a ser reelegido, Trump va a ser reelegido, Trump va a ser reelegido, y perdió. Y la gente, ¿qué pasó? Hey, no pones tu esperanza en un hombre, pones tu esperanza en la palabra de Dios. La esperanza de ellos no podía estar en Darío, el crédito no podía ir a Darío, era Dios el que estaba moviendo todas las cosas. Y entonces, gracias a Dios por los mensajeros de Dios que se paran detrás de los púlpitos cada semana y nos predican la palabra de Dios. Entonces vienen ellos y Ageo, Dios lo levanta. Y déjeme adelantarme así un poquito para a aprovechar un poco el tiempo. Ageo viene, los anima, le dice Dios, anima a Zorobabel, anima a Josué, Jesús, es Yeshua, literalmente Jesús. Donde traemos la palabra de Jesús. Era el sumo sacerdote, le dice, anímalos, diles que ya es tiempo y diles que le digan al pueblo, es tiempo ya. Y tú habla y diles que yo te envié y que ya es tiempo. Y luego los anima, y comienzan otra vez. Y luego otra vez Dios usa a este profeta y les dice, hey, pero espérense, hay algo aquí, hay un problema. Y ese es que el pueblo no está santificado. ¿Ok? Entonces el profeta le dice, un momento, el pueblo no está viviendo como debe. Y van a reedificar esta casa y este es un edificio santo y la gente no está viviendo bien. Y luego entonces le reprocha algo y les dice, ¿verdad? Le dice, hey, y se va a la ley y siempre es bueno irte a la palabra de Dios. Y, si el sacerdote es santo y él toca algo, ¿eso también es santificado? La respuesta, sí, él lo puede santificar. Si Dios lo toca, puede santificar. Pero ahí se para. Si esa cosa toca algo más, eso ya no es santificado. Es nomás de un a otro. ¿Sí me entiendes? De un a otro. Pero luego le dice, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si tú tocas algo inmundo y luego eso inmundo toca otra cosa, ¿lo hace inmundo también? Sí. Sí. Si yo soy inmundo y toco algo que es inmundo y eso va y toca algo más, también el otro es inmundo. Now, voy a ponerle un ejemplo. Si yo soy inmundo, yo toco a mi esposa es inmunda. Si mi esposa toca el perro es inmundo. ¿Okay? Y así sigue la inmundicia, porque yo estoy inmundo. Eso entonces dice Dios, dice, me van a reedificar casa, pero el pueblo está inmundo. Y todo lo que toquen lo van a hacer inmundo también. Cada piedra, cada pedazo de madera que lo toquen va a ser inmundo. Estamos hablando de teología del Antiguo Testamento, ¿ok? All right. Y eso entonces les está diciendo, y dice, primero, antes de que comiencen a construir, santifica al pueblo. Santifícalo. Y entonces le dice, y después de que hayas santificado al pueblo, comiencen la obra, porque ya el pueblo va a estar santificado, la casa va a ser santificada. Y luego el pueblo respondió y dijeron, lo que Dios dijo es lo que vamos a hacer. Y eso es tan importante. Lo que Dios dijo es lo que vamos a hacer. Y entonces el Señor les dice, desde esta fecha que ustedes obedecieron a Dios, márquenla, porque yo los voy a comenzar a bendecir. ¿Ok? La Biblia dice que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ello. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Filipos, que era una iglesia que lo apoyaba económicamente en sus viajes misioneros.
les dijo, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nosotros como cristianos tomamos esa palabra y decimos, no, pero estaba escrita a una iglesia que estaba apoyando al apóstol Pablo. Nosotros queremos la bendición, pero no queremos hacer. Okay. Y son Juan, el apóstol Juan el amado, escribió a un hombre que se llamaba Gallo y le dijo, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que estés en salud. Pero ¿quién era Gallo? Gallo apoyaba a los misioneros, los hospedaba, les daba de comer y luego les daba una ofrenda para que siguieran su camino. Y Juan le escribe y dice, yo deseo que tú seas prosperado. Nosotros queremos otra vez, no voy a decir nosotros, voy a decir los de otra iglesia, ¿okay? Porque me están mirando un poco serio ya. Y queremos la bendición y no queremos la obediencia. Y no se puede. Entonces el pueblo escucha la voz de Ageo y Dios dice, ok, marquen la fecha en su calendario, porque desde este día que ustedes dijeron sí, yo también dije sí, y yo los voy a empezar a prosperar. Okay. Gracias a Dios por Ageo, ¿verdad? Este hombre de Dios que vino y le animó y despertó al pueblo y los puso a trabajar. Entonces, si nosotros agarramos la actitud de decir, hey, pastor, las cosas se están poniendo duras, se están poniendo difícil, vamos a comprar un rancho, allá en medio de Chihuahua, y vámonos para allá y vamos a encerrarnos y vamos a llevarnos a nuestros hijos y vamos a encerrarnos. No, la iglesia no va y se esconde, la iglesia es activa. La iglesia testifica, la iglesia evangeliza, la iglesia comparte, la iglesia vive, la iglesia da testimonio. No es tiempo ahorita de encerrarnos en nuestras casas y decir, vamos, y todo está poniendo tan peor y mira nomás y esto y lo otro. No, es tiempo de trabajar, es tiempo de edificar. Y nomás no me dejen sordo de tantos amenes, ¿verdad? Pero es tiempo para... nunca ha habido un tiempo tan urgente para que la iglesia sea la iglesia en esta nación como ahorita. Nunca. La iglesia tiene que ser la iglesia ahorita. Y entonces, vamos al libro de Zacarías, que es el siguiente libro, capítulo 1. Nomás volteé la página porque son libros pequeñitos. Y Zacarías 1 otra vez, en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, y luego comienza otra vez a hablar. Nomás meses separados, en lo cual vino Malaquías y dijo, hey, Dios dice, vamos a levantarnos a construir, Zorobabel, anímate, Jesús, anímate, es tiempo, dile al pueblo que se anime, es tiempo de construir. Y luego unos meses después, así un mes, 2 meses después, viene Zacarías y le dice, hey, viene también con palabra de Dios, Dios me dijo, y para animar al pueblo. All right. Qué bueno por esos hombres de Dios. Volté al capítulo 4 y vamos a leer algo interesante. Volvió el ángel que hablaba conmigo, está hablando Zacarías, y me despertó como un hombre que se despierta de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Él ve un candelabro. ¿Han visto el menorá judío que tiene los 7 brazos y todo? Y entonces es lo que él ve un menorá.
y con los 7 brazos, y luego a un lado está un árbol de olivo y a otro lado está otro árbol de olivo, y le están dando olivo a la lámpara para que no falte. Y él no entiende lo que quiere decir esto, Zacarías. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel me hablaba, y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este es un verso que nosotros hemos convertido en un canto, ¿verdad? No es con espada ni con ejército, ¿verdad? ¿Se acuerdan del corito? No es con espada ni con ejército. ¿Ok? Ya se animaron, ¿verdad? Ok, all right. Y entonces le dice, no, ¿qué le está diciendo? Entonces él, en esto, vamos a Zorobabel. ¿Qué le está diciendo? Hey, Zorobabel, esto no es un asunto político. Esto no es un asunto de dinero, de ejércitos o de poder. Este es un asunto espiritual. Y guerras espirituales se pelean con armas espirituales. Y Zorobabel, si tú estás creyendo que es los reyes y el cambio de reyes en Persia, no. Esta es una guerra espiritual, Zorobabel. Y Dios está siempre alimentando, usando personas. Y entonces, le dice esto y dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. ¿No? ¿Qué ánimo es esto para Zorobabel, verdad? Él está mirando todo eso, estamos rodeados de enemigos, no tenemos autorización del rey y todo. Y dice: no, Zorobabel, no, Dios va a reducir este monte y lo va a hacer nada. En palabras de hoy, así de acá del barrio, no te agüites, man. Échale ganas. Entonces él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Qué ánimo para Zorobabel, vez tras vez. Man, I'll tell you what, qué bonito es cuando alguien viene y nos anima. You can do it. Dios está contigo. Vamos, órale. Sí puedes. Animando a Zorobabel. ¿Por qué? Porque si animas a Zorobabel, pues él es el líder. Y el líder va a animar a la gente. Y ustedes no saben, pero ustedes no saben qué tantas voces me hablan a mí, y me tratan de oprimir, y decir esto, y decir lo otro, y decir para allá, y decir para acá, y Dios viene y anima a uno. A veces pongo una predicación en el radio, en YouTube, y oigo una predicación y digo: oh, wow, man, that's so good. Qué bueno Dios, Y todo. Entonces, animando a Zorobabel, le dice: Zorobabel, tú vas a comenzar esto y tú lo vas a acabar. ¿Ok? Tú lo vas a comenzar, tú lo vas a acabar. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelero y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de los tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del siervo, del Señor, de toda la tierra. Uno es Zorobabel, el otro es Jesúa, y ellos son los que Dios está usando para su obra. ¿Ok? Bonito, ánimo, ¿verdad? Los profetas vienen con esas palabras de ánimo a
a Zorobabel, a Jesúa, al pueblo, hey, y entonces, cuando vamos al capítulo, ahí estamos ya en el capítulo 5, y profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el monte del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Qué bonito, ¿verdad? Ay, qué bonito, aquí tiene estos hombres de Dios envueltos, no solamente en predicar, sino también se están manchando las manos y ellos están ayudándolos a trabajar, los profetas, y comienzan a reedificar la casa de Dios. Y algo que dijo el profeta Zacarías al pueblo: hey, no menosprecies el comienzo de las cosas si parece que es algo muy pequeño. Y lo que tantas veces nosotros pensamos, decimos, nada, lo que yo voy a hacer no es nada, es insignificativo y todo, y esto y lo otro. Hace años, yo oí un testimonio del doctor Yang Guichot. Yo no sé si todavía vivirá el doctor Yang Guichot. Si vive, yo creo que ya tiene como 100 años. Ya, el doctor Yang Guichot, desde que yo vine a Cristo, he oído de él. Y no sé si esto todavía será cierto, me imagino que sí. Él tiene una iglesia en Seúl, Corea del Sur, y es la iglesia más grande del mundo. Contaba entonces hace muchos años atrás, con más de 1 millón de miembros. Y él dice que cuando ellos comenzaron, después de la guerra de Corea, una guerra muy difícil y destruyó la península coreana, y había un crisis económico pesado en la nación de Corea. Y él dice que Dios le habló y le dijo: quiero que construyas un santuario nuevo, edificio nuevo. Y eso comenzaron, en medio de eso, comenzaron, y dice que cuando lo presentó a la iglesia, y dice que en un servicio recogieron una ofrenda para la construcción del templo, dice que pasó una ancianita, una viejita, con su platito del cual comía arroz y sus 2 palitos. Ya ve cómo comen, ¿verdad? Con los palitos. Yo nunca he podido hacer eso. Y el platito, y ella pasó y le dijo: anciana, ¿qué es esto? Dijo: es mi ofrenda, es todo lo que tengo. Véndanlo y úsenlo para la obra de Dios. No, ¿qué tanto creen que iban a dar por ese platito y esos 2 palitos? Y él dijo: no, anciana, no, mira, tú estás pobre, no estamos tan necesitados así que te vamos a quitar tu platito en el cual comes y todo. Y la anciana se indignó y le dijo: nunca me quites de dar a Dios. Y aceptó la ofrenda, y cuando la iglesia vio el sacrificio de aquella anciana, la iglesia se soltó dando. Y nunca menospreciemos nosotros las cosas que comienzan pequeñas, que creemos que son insignificantes. Anoche, mientras que yo estaba leyendo las notas y repasándolas, comencé a llorar. Y porque en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, no solamente en los Estados Unidos, pero aquí tenemos lo que nombran mega churches, mega iglesias. Y son iglesias que tienen miles de miembros, algunos de ellos diferentes, ¿verdad? Santuarios en diferentes partes del pueblo y todo. Y está hermoso. Gracias a Dios. Pero yo he estado en mega churches que todo está hermoso. El edificio está hermoso, las bancas, las pantallas, todo, pero Dios no está. Y es muy triste. He estado en mega churches donde Dios está. Yo me acuerdo durante un tiempo que visité First Baptist Dallas. Y me acuerdo que como entrar al santuario, impresionante. Fue la obra de construcción de una iglesia más grande en la historia de los Estados Unidos.
cuando ellos construyeron un nuevo santuario. Tiene una pantalla grandísima que corre todo lo detrás. No se me vayan a ir para First Baptist, ¿ok? Yo no me estoy contando, ¿ok? Y la orquesta, cuando va a comenzar el servicio, la orquesta se sube en la plataforma y sale la orquesta. Y a mí es impresionante, impresionante. Pero Dios está allí. Y eso es lo más hermoso. Dios está allí. Y me empecé a acordar, hace muchos años atrás, llevábamos una van que nuestra iglesia había comprado a entregar a un pastor en Tiquicheo, Michoacán. El hermano que iba conmigo, que iba de chofer, él conocía bien México, la República Mexicana. Y me parece que era el estado de Guerrero, no estoy seguro, pero íbamos atravesando una parte de México que era bien desierta, puro polvo, seco, nada. Y la mera verdad, feo, nada. Y me acuerdo que se orilló en la orilla de una lomita, había unas casitas y unos escalones que habían cavado de la montañita, ¿sí me entienden? Eran de tierra, de piedra. Y llevábamos nosotros, de aquí de la iglesia, llevábamos, parece que 400 testimonios en cassette. En aquel entonces ya no había CDs, mucho menos iPads ni nada de eso. ¿Okay? Estoy hablando cuando las víboras andaban paradas, decían que es verdad. Y me acuerdo que llegamos ahí y llevábamos también, habíamos podido comprar en aquel entonces 100 Biblias que íbamos a regalar. Las llevábamos para Michoacán. Cuando llegamos a Michoacán, llegamos con 2 Biblias. Por la necesidad en el camino. Y me acuerdo que nos paramos y empezamos a subir para arriba. Y nunca se me va a olvidar. Había un techito muy así humilde, como de pedacitos de tabla de ramas, así. Y abajo había un piso de tierra. Y estaba una mujer con una escoba barriendo la tierra. Y el hermano llegó y se introdució y le dijo, ¿dónde está el pastor? Y le dijo, el pastor se fue al pueblo a ver si podía vender un poco de artesanía, crafts, de los que hacen ellos a manos, artesanía, para ver si consigue un poquito de dinero. Dijo, yo estoy preparando para el culto hoy en la noche. Y había 2 bloques, me parece que eran bloques con una tabla hacia arriba y esas eran las bancas, había una y había otra y ella andaba ahí barriendo. Y me sentí así de grande de ver la esposa del pastor que andaba barriendo la iglesia y su esposo que se había ido. Y Dios estaba ahí. El mismo Dios que estaba en First Baptist estaba ahí. Y le dejamos cassettes, le dejamos Biblias y si recuerdo, le dejé parte del poco dinero que yo traía, iba bien limitado. Incluso cuando me vine de México, me tuvieron que mandar pagar el boleto de avión para regresarme porque mis últimos $20 se los pagué a un hombre ahí de Tiquicheo en un carrito, me echaron atrás del carro, era un hatchback con la cosita que se abre detrás, ahí me echaron con mi maleta y me llevaron a Zitácuaro y ahí tomé el autobús para la capital de México y regresé, llegué a los Estados Unidos sin nada. Me acuerdo que le di lo poco que traía y me estaba acordando de esa mujer, no sé si todavía vivirá, pero el cielo la conoce. Y eso nunca menosprecies las cosas pequeñas. Y le habla a Dios a Zorobabel, porque a lo mejor Zorobabel estaba pensando, esto es tan pequeño. Porque si leímos los versos antes, la gente que había visto el templo de Salomón, Salomón chapeó el templo de oro, de plata, había bronce, era hermosísimo el templo de Salomón, y ahora este templo es muy pequeño y muy humilde. Y Dios le dice, hey, no mires eso, Zorobabel. No mires eso. Lo importante para nosotros
y para la iglesia del Señor es que Dios esté presente. Si Dios no está presente, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Todo esto está pasando. Se ha llegado el tiempo. Dios manda a sus profetas, los animan, comienza el trabajo. Y luego, recuerde que ya han pasado como 10 años. Ya hay gente del imperio nueva ahí en esa área, en la área de Israel. Y vienen ellos y le dicen, hey, ¿qué están haciendo? Estamos edificando. ¿Quién les dio permiso? Y la gente que estaba trabajando, y uno que le dijeron, ¿quién les dio permiso? Y dice, pregúntenle al pastor. Eran Pentecostés. Pregúntenle al pastor. Y van con los líderes y dicen, hey, ¿qué están haciendo? Y los líderes le dijeron, hace muchos años el rey Ciro nos dio permiso. Y nosotros estamos edificando. Mandan cartas ahora al nuevo rey, ya es el rey Darío. Acuérdense, han pasado 10 años. Y le dicen, hey, checa a ver si esto es cierto, lo que ellos están diciendo, porque el rey, esta gente está edificando. Y el rey Darío va y encuentra la carta de Ciro que autorizó la construcción y les dice, es verdad, déjenlos construir y denles lo que necesiten. Y yo mismo voy a mandar también, denles del tesoro para que ellos también, dijera un católico, para que recen por mí, para que oren por mí. Y por mi casa y todo. Entonces, gracias a Dios que comienzan ellos a construir de nuevo. Dios manda a los profetas para animarlos, Dios manda al pueblo a santificarse, la obra completa, la gente está contenta, están trabajando, están construyendo, bien bonito. Y si va al capítulo 6, los versos 14 y 15, dice, los ancianos de los judíos edificaban, qué bonito, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que es el 6º año del reinado del rey Darío. Se tardan 4 años a construir la casa de Dios, pero se termina. Algo muy importante va a suceder entre el capítulo 6 y el capítulo 7, porque vamos a brincar del capítulo 6 al capítulo 7 y no lo vamos a hacer hoy, pero nomás les estoy diciendo. Se termina la casa, Dios prospera la obra, Dios bendice al pueblo, y luego pasan como 60 años entre el capítulo 6 al capítulo 7. Se pasa toda una generación, como 60 años, y ya la casa la habían terminado. En ese espacio de tiempo, después de que muere Darío, el rey persa, él reinó por muchos años, y luego el rey que vino detrás de él fue el rey que se casó con la reina Esther. La historia ahí se va desenvolviendo, y luego después ese rey, el esposo de Esther, también se muere, y luego nace otro rey, o toma el poder, otro rey, y él es el que encontramos en el capítulo 7. Nos adelantamos en tiempo de lo que está pasando. Ya se acabó la casa de Dios. Esdras nos documenta todo eso en estos 6 capítulos, cómo se hizo, la orden del rey, la oposición que tuvieron, cómo los profetas los animaron, cómo terminaron la casa, y luego ahora sí, en el capítulo 7, Esdras ya entra en la historia, porque él regresa también a Jerusalén, como 80 años después aproximadamente de que Ciro dio la orden de que el primer pueblo regresara. Y luego por 20 años están trabajando en la casa de Dios, la terminan en lo que Dios les había dicho, y luego 60 años más adelante viene esto. La palabra de Dios siempre
prevalece. En Proverbios capítulo 21, vamos a leerlo y vamos a terminar por hoy. Proverbios capítulo 21, hay un verso ahí que creo que es importante que veamos. ¿Están conmigo ahí? Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere, lo inclina. ¿Ok? So, ¿quién tenía el corazón de Ciro en la mano? Dios. Y nomás Dios le hace así, lo inclina. El rey no sabe, y a lo mejor él no sabe. ¿Quién inclinó el corazón de Darío? Dios. ¿Quién tiene el corazón de Biden? Dios. y él lo hace como él quiere. Está en el trono César. Y él dice, yo soy Dios. Y me van a adorar como un Dios. Y por primera vez, un emperador romano demanda que lo adoren como un Dios. Y dice, yo soy el Dios de toda la tierra. Ah, de veras, dice Dios. Tú eres Dios. Y Dios le hace así. Y dice César, vamos a dar un edicto. Que se cobre un impuesto de toda la tierra. Y se da un edicto y él cree que lo está dando, pero no, es que hay una virgen embarazada en Nazaret, desposada con un hombre llamado José, un pobre carpintero, que tienen que ir a Belén. Y para que Dios los haga ir a Belén, él toma el corazón de César y lo inclina. Y él da un edicto y dice, yo soy César. Y Dios está en el cierre. ¿Really? ¿Really? No te desesperes de lo que ves que está pasando alrededor de nosotros, porque Dios está en control. La palabra de Dios se tiene que cumplir. Y Jesucristo claramente dijo que en los últimos días antes de su regreso iban a ser como los días de Noé y los días de Lot. Y los estamos mirando nosotros, pero nos desesperamos, y nos desesperamos. El mundo está acabando. Hey, Dios está en control. Eso Proverbio nos recuerda, el corazón del rey está en la mano, él lo hace como él quiere, y todo lo que Dios tiene que hacer es nomás, Biden, haz esto. Voy a hacer esto. Y él cree que es él. No. Es Dios. Él está en control de todo. ¿Ok? So prométeme que nunca se te va a olvidar eso. Porque vamos a ser retados. Nuestra fe va a ser retada. Las noticias nos van a decir malas noticias, malas noticias, malas noticias. Pero cuando las malas noticias te enfermen, tómate un gas pill. ¿Ok? ¿Y sabes lo que es un gas pill, verdad? Es gaspol. ¿Sí me entiendes? La pastilla. Te sientes mal. El otro día yo me sentía un poco curioso. Llegó mi esposa con 2 pastillitas, no sé qué eran, y me las dio. Me dijo, tómate eso, te vas a sentir mejor. Me las tomé y ya ni me acuerdo si me sentí mejor o no, pero yo creo que sí. Una vez, les voy a contar algo. Una vez, me dolía el corazón y me sentía mal. Isabel tenía un perrito que se llamaba Noah, era cristiano, se llamaba Noah. Y mi esposa me dijo, tómate esta aspirina. Y me dio una aspirinita chiquita, así como las de Baby Aspirin, que dicen que si te sientes mal del corazón te tomes un Baby Aspirin. ¿Han oído? So ella me la trajo y yo me la tomé. Y nos dimos cuenta después que esa aspirina era del perro. Isabel le había comprado aspirinas a su perro.
Y entonces yo dije, con razón, nomás veo un árbol y me dan ganas de levantar la pata. Y dije, pues me tomé una aspirina de perro. Yo no sabía. Pero si todas las malas noticias que tú ves en la tele y tú oyes, hey, apaga la tele, get in God's Word, métete en la palabra de Dios, pon una buena predicación, pon música cristiana y levanta tus manos y Dios, tú estás en control. Tú estás en control. Y yo le voy a decir algo, lo mejor está por venir. Dios está en control. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Siempre nos alienta, nos anima, nos sana, nos renueva nuestra manera de pensar. Tú estás en control. Siempre estás en control. Ayúdanos a recordarlo. Como tú fuiste con este pueblo, tú eres con nosotros. Tú has prometido en tu palabra, yo nunca te dejaré y yo nunca te desampararé. Y el apóstol Pablo, Señor, inspirado por tu Espíritu, lo puso de esta manera, mas sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios y conforme a su propósito son llamados. Gracias que tú estás trabajando todas las cosas a nuestro bien. Gracias que tú estás en control. Te ruego, Espíritu Santo, que estas palabras penetren el corazón de cada uno de nosotros. Porque si los días se ponen malos, tú sigues siendo bueno. Y declaramos con toda fe que somos más que vencedores en Cristo Jesús y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tú eres el Rey del universo. Gracias por la lección de hoy, que nos recuerda y nos da fuerza y nos da ánimo y nos da fe. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a tu pueblo. Bendícelos con tu presencia. Tu presencia es vida. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.